es hija del alemanismo en Ah, sí, realidad, no, bueno, del priismo, obvio, sí, digo, pero se le sigue manteniendo ahí. Entonces, ahora cuando cambia la legislación petrolera y se va a introducir a grandes empresas extranjeras, tenemos ahí la otra cara de más o menos como don Porfirio, claro, a un nivel superior, a un nivel distinto, estamos en el siglo XXI, ya no hay terratenientes y esos ya se fueron con la historia, se los llevó el viento, pero el equivalente, eh, la presencia de grandes conglomerados petroleros como aliados del gobierno y del régimen, que son cosas relativamente distintas, y del Estado mexicano. Esa va a ser, están fortaleciendo su base, una base que ya no tiene casi nada que ver con la antigua, con esa en donde había el pacto, más o menos explícito entre organizaciones de masas y el Estado. Ahora ya no hay organizaciones de masas importantes. Sí, sigue existiendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero en el mundo de neoliberal y sin fronteras de ahora, tiene menos peso que el que tenía, por ejemplo, en 1950 o 1960. Los petroleros de Romero de Champs, pues ya se los va a llevar, van a ser recuerdo. Entonces, lo más importante será la alianza, el pacto, un pacto legal porque se cambia la naturaleza de la propiedad en el caso del petróleo y de la vida cotidiana del día a día, en donde Televisa es un actor político importantísimo, hay tensiones con Slim, pero esas pueden superarse y no es que no haya contradicciones entre gobierno y las grandes empresas, las había en el porfiriato y las hay ahora, pero en términos generales es la nueva base del Estado, una base que puede fácilmente prescindir de la mayoría de los mexicanos. Se les va a convocar como siempre en las elecciones, y las elecciones ya vemos cómo se están llevando a cabo. Bueno, las elecciones del 2006, del 2012, son elecciones donde el partido ganador no tiene la mayoría absoluta, sino apenas una mayoría relativa, y en cierta medida esa mayoría relativa la ganó comprando el voto. sí, ganan con déficit democrático, o así llegan, ¿no? Es decir, Con un déficit democrático notable, pero no importa, porque eso es más bien la forma. El contenido es el pacto que tienen con esas grandes concentraciones de capital que ahora van a aumentar su contenido externo. Y a su vez, estos nuevos actores externos que vengan tienen apoyos en sus gobiernos. Entonces, es una red de apoyos y de pactos internacional. Ese va a ser el basamento, o eso quieren que sea el basamento, del Estado y del régimen en este siglo XXI, al menos en esta entrada del siglo XXI. Nadie sabe cómo va a evolucionar el proceso político porque la ciencia política no es mucho ciencia y no sabemos cómo vamos a evolucionar, pero en el corto plazo, pues que es el que nos interesa porque es en el que vivimos nosotros, creo que ya está perfilado la estructura de poder y el petróleo la va a pagar. Ahora, en buena medida van a disminuir los impuestos, porque no se va a poder pedirle a las empresas que vengan que paguen lo que pagaba Pemex de impuestos, que en algún momento pagaba más de lo que ganaba. Ninguna empresa extranjera va a venir a semejante acuerdo. Va a quedarse con una parte de la renta petrolera y nos va a dejar otra. Entonces va a haber problemas fiscales,
pero el problema fiscal va a ser para el Estado, pero las personas, los individuos que están al frente del Estado, no creo que vayan a tener ninguna pérdida y sí van a tener mucha ganancia en esta relación con las concentraciones tremendas de poder económico, porque ya lo vemos, ahora está saliendo mucho lo de esta empresa española OHL, creo que se llama. Sí, la beneficiada con los contratos, ¿no? Y la beneficiada con los contratos, que ¿quién es? Es Oteiza, el que fue ministro de López Portillo. Entonces, el Estado puede tener algunos problemas, y López Portillo, vaya que si los tuvo al final, pero Oteiza no. Oteiza está ya ahora en un nivel superior, a él ya eso le tiene sin cuidado. Entonces, esa es la lógica última. Los individuos que están en los puestos de responsabilidad, esos desde luego están salvados, y se salvarán ellos y sus hijos y sus nietos por generaciones. Así es. Entonces la nueva pirámide en la estructura de poder, le estamos viendo cómo la están rehaciendo así frente a nosotros. Entonces, doctor Lorenzo Meyer, estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer sobre la forma en que se está, en este caso, pues perfilando el Estado mexicano. Hablaríamos, en base a la reforma energética, de que tendremos una especie de segunda oligarquía a través ahora de los grandes poderosos del petróleo, entonces, en este país, que vamos a formar una especie de segunda generación de Slim y de gente acaudalada que va a ser beneficiada con esto, es decir. Sí, y no la vamos a ver, porque Slim, después de todo, es producto nacional, pero cuando lleguen los otros grandes, ¿dónde están esos personajes a los cuales las empresas petroleras les permiten el disfrute de una enorme riqueza? Pues están en Estados Unidos, o están en Inglaterra, o están en Holanda, están dispersos por el planeta. Ya no los vamos a ver concentrados como ahora podemos ver todavía hoy. El corazón de la oligarquía es mexicano. Ok, va a ser extranjera entonces. Pues va a ser un maridaje. Dispersa. Va a ser exactamente, no exactamente, va a ser similar a la del Porfiriato, en donde algunos tenían su asiento físico aquí, pero otros ya estaban en la American Smelting, esa empresa minera tan importante. Bueno, pues ya sus beneficiarios estaban en Estados Unidos. Ahora, el que estén fuera o dentro, pues no tiene mucha importancia, porque una vez que están dentro, tienen el personal necesario para mantener los amarres con el gobierno día a día, las 24 horas del día, y estarlos vigilando, pendientes de que estén bien, y cuando no estén bien tienen la capacidad de presionar. Va a diluirse, digamos, ya no se va a personificar tanto como en Slim, aunque Slim va a seguir. Claro. Pero van a ser otros que ya no les podremos ver los rostros, ya no podremos hablar tranquilamente de Mr. Smith o Mr. Johnson, sino de empresas. ¿Qué debió haber pasado, doctor, entonces, desde el punto de vista? Alguna vez lo abordábamos y coincidíamos, y yo coincido, digo, no se toca la corrupción, no se toca el sistema administrativo fiscal de Pemex, al contrario, se abre. Es decir, ¿qué debió entonces haber permitido esto? Una mayor fortaleza de la administración del recurso natural que nos pertenece. Pues sí, una revolución dentro de Pemex. Hacer la revolución que están haciendo ahora fuera de Pemex, hacerla adentro, meterle la misma energía a rehacerla de pe a pa, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Después de todo eso fue lo que ocurrió en el 38. La industria estaba aquí
y lo que se hizo fue transformar su interior. Se perdió entonces parte del mercado externo, pero estaba creciendo el mercado interno. Hoy el mercado interno sigue siendo, ni siquiera está suficientemente servido. Estamos importando gasolinas y otros refinados. No nos alcanza, y teniendo los depósitos del petróleo aquí, entonces lo que se necesitaba era transformar esa manera de administrar Pemex, de trabajar Pemex, sin soltar, pero ni un centímetro, el control sobre los hidrocarburos, y entonces hacer que Pemex fuera el que irradiara con una nueva energía, una nueva visión, una nueva moral, una nueva ética, se hiciera el núcleo duro para la economía mexicana. Pero ahora cuando vengan estos, se va a parecer mucho a la industria petrolera del pasado. ¿Qué hizo la industria petrolera cuando surgió y tuvo su primer auge allá por 1914, 1915, 16, 17? Era un enclave, es decir, extraían el petróleo, pero no desparramaban riqueza por el resto del país. Cuando más se quedaba allí por Tampico, por la zona del Golfo, le pagaban salarios, bueno, sí, relativamente aceptables a los trabajadores de la zona, los cuales a la vez pues consumían alimentos y servicios, etcétera, de esa zona, y la hacían más o menos próspera. Pero el resto del país es como si no tuviera nada. La maquinaria no la hacían en México, la energía no la consumían industrias mexicanas, los barcos que la transportaban pues ya eran extranjeros. Entonces el derrame de esa riqueza fue muy limitado, lo estrictamente necesario. Supongamos que ahora vienen unas plataformas nuevas, enormes, etcétera, ¿van a ser hechas en México? ¿La maquinaria tan sofisticada va a ser hecha en México? Pues no, va a ser hecha en Estados Unidos, en Noruega, en Inglaterra. Va a volver en cierta medida la naturaleza de enclave. Alguien puede decir, oiga, no, pero los impuestos que se les saquen a ellos se van a invertir en el fondo del petrolero mexicano, etcétera. Bueno, ¿por qué no se tiene ese fondo sin necesidad de modificar la Constitución, sino que un Pemex revolucionado, de allí se sacaría ese fondo del petróleo, que es lo que está pagando los impuestos hoy? Cuando ya no los pague Pemex, ¿quién los va a pagar? Porque las empresas que vienen no se les va a quitar la cantidad de recursos que se le quitó a Pemex. Esas, si no, no vienen. Necesitan que se les asegure que el impuesto será similar al que se paga en otras partes, y si se puede un poco menos, para que tenga esto atractivo. No veo con una mirada de largo plazo hacia atrás y hacia adelante, ¿cuál fue el beneficio para el país? Aunque sí lo veo clarísimo, ¿cuál es el beneficio para el aparato que controla al Estado hoy? Es como, vamos a ponerlo también así, cuando Salinas llega y tiene una legitimidad muy débil, entre otras cosas, rehace su relación con el Vaticano, y una institución tan poderosa como es la Iglesia Mexicana le da el aval, y bueno, te da una inyección, una transfusión de energía política interesante. Esa es la transfusión que les van a hacer estas nuevas empresas. Ya lo estamos viendo, la prensa